Muchísimas gracias por haber venido a la presentación de este libro, que hoy se pone de largo aquí, además, en esta magnífica librería. Para los que no me conocen, yo soy Raúl Molina, soy profesor de Historia Económica bueno, aquí está, en Facebook. Soy profesor de Historia Económica en la Universidad de Extremadura. Y he dirigido este libro, que bueno, en principio fue una propuesta, una idea sobre trabajar sobre empresas y empresarios. Al final esa idea se fue transformando más que transformando, se fue concretando específicamente en trabajar esas empresas y empresarios en el primer tercio del siglo XX, porque claro, entendía yo cuando empecé un poco a organizar todo el plantel de especialistas que iba a escribir en el libro, pues entendía que era una etapa crucial de la historia económica española, una etapa además muy interesante donde realmente el país, España, empieza a avanzar económicamente, a implantarse la tecnología de la segunda revolución tecnológica, y además coincide además con un momento en el que encontramos a un conjunto de empresarios, muchos de ellos empresarios ingenieros o empresarios relacionados con la ingeniería, un conjunto de empresarios que vinieron, creo que todos lo sabemos, y en este libro ahondamos en esa idea muchísimo, pues que vinieron a cambiar el panorama económico de este país, aportando nuevas industrias, nuevos productos. Y el libro fundamentalmente se pregunta sobre todo pues, por el impacto que tienen esos empresarios en la economía española de estos años. El libro, por supuesto, se centra en ese binomio empresa-empresario y se analiza, o en un principio fue la idea que después han desarrollado magníficamente los autores. Se centra en la idea de estudiar al empresario en plena acción, a sus empresas, a las estrategias empresariales que se pusieron en marcha, no solo a la tecnología, que también es un aspecto que aparece en bastantes capítulos del libro, la alta tecnología que estos empresarios destilaron y la vanguardia y los pioneros, ¿no? Al final el libro ha acabado titulándose Pioneros, pero es que realmente cuando uno se acerca al estudio microhistórico de cada uno de estos empresarios y sus empresas, al final llega a la conclusión de que estamos ante un grupo de empresarios que cambiaron la economía y los derroteros de la historia económica de este país. Obviamente no es el único factor a tener en cuenta en ese cambio económico, ni mucho menos, es solo uno de los muchos factores de los que se puede hablar. Pero creo que se conocía la nómina de muchos de estos grandes empresarios o medianos empresarios, se conocía la nómina de ellos, pero faltaba un poco profundizar en su labor específica en cuanto a la empresa, en cuanto al impacto de esas empresas en la economía, las innovaciones que introdujeron en todos los sentidos, innovaciones que no solo abarcan lo técnico, como he dicho antes, sino también la propia constitución de las empresas y las estrategias mercantiles y empresariales que se desarrollaron en todas esas empresas, y creo que al final hemos conseguido un libro bastante homogéneo. Bastante homogéneo que responde a esa pregunta inicial. El libro en este sentido se divide en tres grandes partes, están descompensadas en cuanto al número de capítulos, pero tiene su lógica, ¿no? Una primera parte donde el profesor Gabriel Tortella nos hace un planteamiento absolutamente magnífico de lo que son ese primer tercio del siglo XX en España desde un punto de vista de la historia económica, de los datos macroeconómicos, del desarrollo que se está produciendo en el país, y además reflexiona sobre algo interesantísimo, y es cómo en ese momento de crecimiento, en ese momento de elevación del nivel de vida en el país, al final eso acaba colapsando en una revolución como es la guerra civil, y todo ese brillante futuro, que era un futuro realmente brillantísimo. Ahora después hablaremos, y sobre todo hablarán ellos, que es mucho más importante que yo, darán muchos datos a ese respecto. Pues creo que ese futuro brillantísimo se para casi en seco con la guerra civil y también con las dos primeras décadas del franquismo. La segunda parte del libro, lo que intenté hacer, y en este caso creo que son dos capítulos magníficos que me encantan del libro, el de Gabriel y Gloria y el de José Angarrué, Luis Chirosa y Juan Antonio Rubio, plantean una caracterización del empresariado español. Desde un punto de vista global, desde un punto de vista, dijéramos, prosopográfico, se plantea la visión de quiénes son los empresarios y cuáles son sus características fundamentales. Y claro,
la última parte del libro, como es la parte más gruesa, es donde entramos ya en el terreno de los ejemplos específicos, ¿no? Ejemplos que abarcan, bueno, lo pueden ver en el índice, ejemplos que abarcan muchas cosas, desde la industria energética, petrolífera, la industria automovilística, la industria agroalimentaria en el caso del Jerez, etcétera, 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 hasta la industria minera, bueno, ahí lo pueden ver en el libro. No me quiero extender mucho más porque quiero darle la palabra tanto al profesor Gabriel Tortella para que nos plantee una visión general sobre ese momento histórico que se cubre en el libro, pero no quiero acabar, y lo tengo aquí redactado para que no se me olvide, la nómina de autores que participan, de grandes especialistas en historia económica, que bueno, que tuve la suerte de proponerles este trabajo y decidieron decir que sí, ¿no? Así que bueno, por supuesto, Gabriel Tortella y Luis Quiroga los tenemos hoy aquí. También tenemos con nosotros al profesor Manuel Peña, tenemos también con nosotros a Álvaro González. Tenemos también, como decía antes, Juan Antonio Rubio, José Garroé y Luis Chirosa, estudiando el empresariado desde ese punto de vista más general, junto con el trabajo de Gabriel y de Gloria. Manuel Peña, como he dicho, Paco Contreras, Enrique Montañés, Gregorio Núñez, Santiago López, Álvaro, que lo hemos dicho también antes, que hace el capítulo conjuntamente con Santiago también, sobre la hispano-suiza desde un punto de vista aeronáutico, Pablo Díaz Morlán, Juan Zamora, José Peral, Celia López Bravo y también Andrés Sánchez Picón. Y bueno, no me enrollo más con esta presentación, y yo creo que además cuando el libro se lea se entenderá muy bien lo que acabo de exponer. Le doy la palabra al profesor Gabriel Tortella y que nos exponga un poco las conclusiones tan interesantes, al menos desde mi punto de vista, que plantea en el libro. Muchas gracias, Raúl. Bueno, muchas gracias a todos. Hay una serie de instituciones y personas que realmente han tomado mucha parte, han hecho este libro posible, estoy seguro, como la Fundación Atarazanas o la Universidad de Extremadura, de la cual es profesor Raúl Molina, la editorial Tomares, que ha hecho yo creo que es un buen trabajo de edición, aunque yo prefiero el método Harvard para las notas a pie de página. Yo también. Pero bueno, ellos tienen su sistema que por otra parte pues tiene una cierta coherencia. Quiero decir que cuando Raúl me escribió, creo que fue un email y tal, y me habló del libro y me propuso que yo hiciera una especie de introducción, pues me pareció una idea magnífica, porque yo llevaba mucho tiempo dándole vueltas a lo que después hice, que es a la idea de que estos 35, casi 40 años del primer, de este periodo que, como yo digo aquí, está enmarcado por dos guerras, la guerra de Cuba y la guerra civil. Eso, digamos que el primer tercio, claro, literalmente empieza en 1900, pero en fin, si corremos 2 años, empieza en 1898, y para dar unidad al lapso de tiempo, pues desde aquí hasta 1936, constituye un periodo que tiene una clara unidad y que si empieza con una posguerra, pues después acaba con una guerra mucho más grave en realidad que la de Cuba, pero en fin, está marcada por esta guerra. Y siempre pensé en lo que sostengo aquí, que este periodo es un periodo, digamos, seminal o germinal, o como queramos llamarle, de la economía española moderna, contemporánea, porque realmente, como pude comprobar haciendo un poco de investigación para esto, efectivamente, a partir de 1898, es decir, a partir de la guerra de Cuba, la economía española entra en una etapa claramente nueva, diferente. Es decir, que la guerra de Cuba es realmente, no soy yo el primero que lo he pensado, ni que lo he escrito, ni es la primera vez que yo lo escribo en algún sitio, nunca me acuerdo dónde he escrito las cosas, pero en fin, yo sé que lo he dicho antes, que marcó una divisoria y que fue un desastre, como se le llamó en su tiempo, pero que en gran parte pues, fue el comienzo de una nueva etapa mucho mejor que la anterior, al menos desde un punto de vista económico
y yo también quizá diría político, pero desde luego económicamente la guerra de Cuba para España fue un excelente comienzo. Y esto me hizo pensar, porque yo siempre he pensado que este fenómeno del crecimiento económico que acababa en una guerra civil, que y pensando bien, pero esto es incongruente, o sea, tenemos 30 y pico años de crecimiento y entonces acabamos matándonos los unos a los otros. Sí, pero es que realmente esto no es un caso único español. Esto yo creo que se puede hacer, es difícil, porque en ciencia social es muy difícil hacer leyes, pero que por lo menos hay una curiosa regularidad de que casi todas las revoluciones y guerras civiles han ido precedidas no de un periodo de grave crisis y pobreza, sino al contrario, han ido precedidas de un periodo de crecimiento. Y esto, el que lo dijo primero claramente fue Alexis de Tocqueville, su historia del antiguo régimen y de la revolución, donde dice, y yo me lo he puesto como a eliminar en mi capítulo, pues dice esto, dice: nunca ha crecido Francia tanto como en los 20 años anteriores a la Revolución Francesa, y cuanto más crecía la disconformidad, más crecía la impaciencia de la gente, la rebelión contra esa situación. Lo dice muy bien porque ya escribía, entre otras cosas, Tocqueville era un magnífico prosista, y lo decía algo así: a medida que aumenta en Francia la prosperidad que acabo de describir, los sentimientos parecen más disconformes e inquietos. El descontento público se agría, aumenta el odio contra las instituciones tradicionales, la nación se encamina abiertamente hacia una revolución. Y luego dice: ocurre a menudo que un pueblo que venía soportando sin queja, como si no las sufriera, las leyes más inicuas, las rechaza con violencia cuando empiezan a aligerarse. El momento más peligroso para un mal gobierno es generalmente cuando empieza a enmendarse. Pues esto yo creo que tiene toda la razón. Y es que leyendo esto yo me acordaba de los primeros años de la transición, después de la muerte de Franco. De repente el antifranquismo se hizo virulento, impaciente, violento, cuando ya estaba muerto Franco. Antes, pues, empezaron a salir los antifranquistas debajo de las piedras, no se les había visto nunca, y todos ya querían que todo cambiara, toda la velocidad. Y esto es muy típico, yo siempre lo digo, el español tiene un magnífico refrán que dice: amor o muerto, gran lanzada. No, pues eso ocurre un poco. La gente se da cuenta de la tiranía cuando la tiranía se empieza a eliminar y cuando ya no es tan peligroso rebelarse contra ella, ¿no? Al fin y al cabo, Luis XVI pues era el hombre más bonachón y más inocente que podía haber tenido la monarquía francesa, yo casi diría, en siglos. Y entonces era muy fácil rebelarse contra él. En el fondo era más difícil un cubo. Le acabaron cortando la cabeza, claro. Bueno, pero esto tiene una lógica. Es decir, esto pasó en Francia. La revolución vino precedida de un periodo de crecimiento y después una breve crisis. En Francia la crisis de los años 80 pues viene determinada por el ciclo agrícola normal. Lo ha estudiado Larousse, en fin, lo estudiaron. Pero el caso es que en Inglaterra pasa lo mismo. Es decir, la revolución inglesa, la famosa revolución inglesa de 1868, aparte de venir precedida por una guerra civil, viene precedida también por un periodo de crecimiento. Es decir, el siglo XVII es el periodo en donde Inglaterra despega y se despega de Europa y es el primer país con una economía moderna. Y después, pero lo mismo pasa con Alemania, lo mismo pasa con Bélgica, etcétera. Todos los países en las primeras etapas del crecimiento tienen un periodo revolucionario. La revolución del 48 en Alemania viene precedida del primer empuje de la industrialización. Lo mismo pasa en Bélgica con la revolución de 1830 y lo mismo pasa en Rusia. La revolución rusa viene precedida. Es un país muy subdesarrollado, pero los 20 años anteriores a la revolución son años de crecimiento muy considerable. Los primeros pasos grandes de la industrialización, la construcción del ferrocarril, sobre todo las industrias estatales.
Y esto es lo que Lenin, además, escribió un libro que está muy bien, El desarrollo del capitalismo en Rusia, en donde intenta decir precisamente eso. Rusia ya es un país que tiene un nivel de desarrollo que permite la revolución. Eso lo justifica la revolución. Bueno, pues yo creo que el caso de España es igual, y entonces el momento de España es este. Este es el momento en que España tiene esta crisis de crecimiento, y que viene seguido pues, de un periodo revolucionario en los años 30 de la República. Tiene muchos... Stanley Payne, a quien yo cito aquí, pues realmente le llama a ese periodo la Revolución Española, porque bueno, pues hay una revolución que acaba en guerra civil, o un periodo revolucionario que acaba en guerra civil. Bueno, ¿por qué ocurre esto? Pues es bastante lógico en el fondo. Primero, una revolución del puro proletariado es inconcebible. La revolución requiere una revolución requiere personal, es decir, personal cualificado. Es decir, no se hace una revolución. Los campesinos ignorantes podrán revolverse en un momento dado contra el jefezuelo local, el conde, pero realmente hacer una revolución requiere pensadores, requiere periodistas, requiere políticos baqueteados y esto lo que se llaman cuadros, y esto pues requiere un periodo de crecimiento considerable. Es decir, la gente tiene que tener un nivel de cultura determinado, etcétera, etcétera. Y eso es lo primero. En segundo, otra razón para que esto sea así es la famosa U invertida de Kuznets. Para los que no son economistas, pues Kuznets, uno de los grandes economistas del siglo pasado, que fue uno de los grandes manejadores de cifras, etcétera, pues descubrió, aunque luego se ha discutido mucho, que en los primeros periodos de crecimiento la desigualdad aumenta y que después, en las otras etapas de crecimiento, la desigualdad va disminuyendo. Esto, a pesar de todo, a mí me parece que es cierto. Lo que pasa es que, como siempre ocurre, pues ha habido muchas críticas y hay excepciones, no se puede tomar como una ley, pero en fin. Y yo creo que esto precisamente pues ocurre también lo mismo. Es decir, en estos periodos de crecimiento hay una minoría que se enriquece muy fuertemente y una mayoría pues que se siente explotada y que por otra parte, y esto es el tercer factor, la urbanización rapidísima que tiene lugar en los primeros periodos de crecimiento pues introduce a un proletariado que viene del campo, que viene a la ciudad a tener un nivel de vida más alto, pero a sufrir un desarraigo y una situación de inseguridad y una situación de empobrecimiento, si no absoluto, sí comparativo, mucho más grande del que tenía. Entonces ocurre además pues, que el campesino pues, puede llevar una vida miserable, pero sus fluctuaciones dependen del tiempo, de la sequía o de la humedad, de las cosechas. En cambio, en la ciudad pues depende del mercado, de las variaciones en el mercado, las fluctuaciones del mercado. Cuando hay una crisis, pues o bajan mucho los sueldos, o lo mandan a la gente a su casa. Es decir, sí, es una sensación de impotencia y además al fin y al cabo, pues el campesino primitivo y tal, pues piensa que es Dios el que le manda las enfermedades, las hambrunas, etcétera, etcétera. Contra Dios no se puede rebelar. Pero en la ciudad piensa que es el maldito empresario, el patrón, el que le explota, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces eso es mucho más fácil. Y aparte de eso, en la ciudad están apiñados. Viven muchos, o sea que pueden juntarse muchos miles, manifestar. Es decir, hay toda una serie de posibilidades, una serie de razones por las cuales en un país en vías de desarrollo ahí existen las posibilidades y los incentivos a revolucionarse, o a rebelarse, o a cometer actos violentos, etc. Y yo creo que esto es exactamente lo que ocurrió en España en este periodo, porque efectivamente por una serie de razones la economía española creció
como no había crecido nunca. Claro, después de los tremendos tasas de crecimiento de los años 50, 60 y 70, las tasas de crecimiento de los años 20 pues nos parecen un poco ridículas, pero hay una medida muy buena que hemos utilizado Gloria y yo en otro trabajo, del cual en cierto modo hemos utilizado cosas para nuestro trabajo de este libro, que es una cosa muy sencilla, que es normalizar la renta. Si la renta normalizar la renta quiere decir simplemente tomar la renta por habitante española, por ejemplo, y dividirla por la renta por habitante mundial. Y si crece más deprisa o menos deprisa, es decir, es muy sencillo. Bueno, entonces, total, haciendo esto lo que ocurre es que vemos que en el siglo XIX la renta, a pesar de que hubo crecimiento económico, la renta por habitante española creció más lentamente que la mundial en la última mitad del siglo XIX. Y en cambio, en el primer tercio del siglo XX creció apreciablemente más deprisa que la mundial. Esto me parece a mí que es una medida clarísima. Y desde luego, si tomamos el decenio 1920-1930, es espectacular lo rápido que crece. La economía española yo creo que es una de las economías que más crece en los felices años 20 en el mundo, desde luego mucho más que las economías europeas del entorno. Y bueno, además de este crecimiento, sabemos que hay un enorme empuje de industrialización, hay un crecimiento de los bancos, la industria se diversifica enormemente. Hasta entonces la industria ha sido una industria textil y alimentaria y minera, muy a finales del siglo, pero en el siglo XX pues hay una ruptura y empieza a haber una industria eléctrica, una industria química pesada, a haber una industria metalúrgica y siderúrgica. En lugar de exportarse tantos minerales, ya la industria española consume sus propios minerales, es decir, se diversifica y se profundiza la industrialización. Bueno, ya llevo hablando bastante tiempo, sobre este tema me podría enrollar indefinidamente, pero quiero nada más recordar que también si tomamos las medidas de bienestar, simplemente, pues también se puede decir que sobre todo a partir de la Guerra Mundial, a partir de en torno a 1918-20, el índice de Gini, es un índice que mide el grado de desigualdad de distribución de la renta en un país. Es un índice muy sencillo, se lo inventó un señor que se llamaba Corrado Gini, un estadístico italiano, y se utiliza muy generalmente pues, el índice de Gini, que había empeorado. Es decir, ahí se sigue mucho la U de Kuznets en España, porque digamos que desde mediados del siglo XIX hasta la Guerra Mundial el índice empeora, y a partir de la Guerra Mundial mejora, de modo que en la segunda mitad del periodo que estudiamos mejora el índice de Gini, mejora la distribución. Hay otros índices que indican lo mismo. Los índices de salarios, los salarios reales crecieron. Los índices de salarios, desde luego, crecen más rápidamente que la renta nacional, lo cual indica que, por tanto, la remuneración del trabajo mejora. Gloria ha trabajado mucho, hizo su tesis sobre otro indicador de bienestar, que es la estatura, y la estatura de los reclutas españoles mejoró muy notablemente durante este periodo. Si quieres puedes decir algo, no hace falta que lo diga porque vendría un poco a trasmano, pero es así, es un índice muy difícil de negar. Y otro, la esperanza de vida. Es decir, los españoles vivían como media 35 años hacia 1900 y vivían 50 años hacia 1930. Es decir, es muy poco, pero son 15 años en 30 años. O sea, es más o menos, se puede decir que los españoles iban viviendo 6 meses más cada año. Aumentaba la esperanza, porque eso es otra medida clarísima de bienestar. Y también pues hay otros
índices también de que la alimentación era mejor, que la gente comía más y comía mejor, que se empieza a descender el consumo de pan y aumentar el consumo de leche, carne, etcétera, etcétera, en este periodo también. Decía, y tomando todos estos estadísticos, estos indicadores, pues podemos criticar uno u otro, pero es que todos coinciden en lo mismo. Hubo una mejora clara del nivel de vida. Sin embargo, también aumentó las huelgas. Durante estos felices años 20, las huelgas aumentaron enormemente, se dispararon entre la Guerra Mundial y la llegada de Primo de Rivera. Con Primo de Rivera descendieron rápidamente. Claro que hay que saber cómo, pero el caso es que Primo de Rivera metió a los trabajadores de cintura y disminuyó esto, pero con la República repuntó tremendamente la conflictividad laboral, ¿no?, de todo esto. Esto sin duda también contribuyó, pues, al estallido de la guerra. Es muy difícil decir cómo, pero que la tensión social de los años 30 en España fue muy grande. Bueno, pues eso es lo que estudio de una manera relativamente somera y sencilla en esta introducción, que yo creo que tengo que agradecer a Raúl, como ya mencionaba, que me propusiera esto, porque yo me lo pasé muy bien haciéndolo, y yo creo que, pues, que será interesante para algunos lectores de leer. Muchas gracias. Gracias. La verdad es que yo creo que al final todas las personas que han escrito en el libro creo que se lo han pasado bien, ¿no? Al menos eso me dijeron, y yo también, el primero, por supuesto. Bueno, una vez cerrada esa primera parte del libro, hay una segunda parte, como decía antes, donde se caracteriza a todo el empresariado de una manera global, ¿no?, de una manera prosopográfica. Y ahí hay dos capítulos magníficos, como decía antes, uno de ellos es el que realizan también el propio Gloria, y le voy a dar la palabra a Gloria para que nos explique un poco de manera somera, bueno, como pueda resumirlo, pues esas características de este grupo de empresarios que conforman ese primer tercio del siglo XX. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer a Raúl el que nos coordinara, el que nos tratara maravillosamente, con la ayuda de María, que también está aquí cuando estuvimos en Badajoz, porque es verdad que lo pasamos fenomenal. Trabajamos mucho porque las jornadas fueron largas, pero disfrutamos muchísimo. Quiero agradecer también a Marcial Pons, que nos haya permitido reunirnos aquí, a todas las instituciones que ayudaron y, por supuesto, a todos los que habéis venido. Es verdad que yo no sé por qué estoy aquí, porque hay otros autores que están más cualificados que yo, pero ya que me han elegido a mí, pues estoy súper contenta y súper orgullosa de poder estar aquí, y voy a contar un poquito, pues, algo del libro. Bueno, en primer lugar, lo que me gustaría decir es que el libro tiene una temática muy arriesgada, y eso que estamos hablando del primer tercio del siglo XX. ¿Y por qué digo que tiene una temática muy arriesgada? Pues vamos a ver, porque trata la figura de grandes empresarios. Y en España la figura del empresario está bastante denostada. De hecho, nos hemos inventado un eufemismo, ahora se dice emprendedor, no lo sé muy bien. Pero es verdad que el empresario tiene una imagen negativa. Gabriel ha escrito hace poco en un prólogo para un libro también de empresarios, y dice que el empresario está caracterizado como un ser rapaz y desalmado. Y yo creo que esa es la imagen que tiene. Pero vamos a ver, hasta fechas recientes, yo hago siempre una encuesta entre mis alumnos, que son de ADE, y les pregunto que quién quiere ser empresario. El 2, el 3%, el año que más hemos sacado no hemos llegado al 10%. Hombre, esto no es muy científico, pero hay un artículo publicado en la European Economic Review que decía que solo el 39% de los españoles quería ser empresarios, frente al 80% de los polacos o el 71% de los americanos, con lo cual algo hay. Y es verdad que nosotros gastamos muy poco en I+D. Como decía Mauro Guillén, España es el único país avanzado que gasta más, casi el doble, en lotería que en I+D. Y ahora que estamos en Navidad, yo creo que todavía es mucho más. Bueno, es un libro, no me voy a extender, en el que han colaborado muchos investigadores, no solo historiadores, y yo creo que esto enriquece al libro, porque es verdad que la interdisciplinariedad siempre es buena, y así dejamos un poco de mirarnos los historiadores al ombligo, que siempre lo solemos hacer. Y es verdad que ya lo ha contado Raúl, y luego hablará que en el libro te puedes encontrar de todo, como en botica. Desde un enfoque biográfico hasta la biografía de Carceller, de Mateu, de Escoriaza, de Echevarría, de Entrecanales, hasta el estudio de algún caso de empresas, como son las minas de Rodalquidar o González Bayas, o un análisis más generalista sobre cómo era la clase empresarial española, que es de lo que yo
voy a hablar. Porque es verdad que el libro lo que nos acerca es precisamente a ese mundo empresarial de la España del primer tercio del siglo XX. Tengo que decir que el libro, aquí voy a hacer un poco de venta, es de lectura fácil y agradable. Yo creo que el formato ayuda. Son 12 pequeños artículos, ninguno es muy largos. Cada uno cuenta una historia diferente, pero es verdad que cuando las unes ves un hilo conductor muy profundo que ahora intentaré resumir, que es la contribución de las empresas y los empresarios al crecimiento de España en el primer tercio del siglo XX. Crecimiento hubo, no me voy a enrollar porque ya Gabriel lo ha dicho todo. Esta mañana cuando le he mandado, voy a hablar de esto, digo, para que no nos solapemos, me dice, quita esto que ya lo he dicho yo. Digo, vale, mejor que así tengo más cosas que decir. Es verdad, como he dicho, que la economía española creció a una tasa muy superior a la economía mundial. Y esto enlaza precisamente con la frase de nuestro muy amado Tocqueville, porque últimamente lo citamos mucho, que es verdad que parece mentira que el periodo de máximo crecimiento que jamás había disfrutado España acabe en la guerra civil. Y este crecimiento pues, fue en gran parte debido al desarrollo industrial que experimenta este país durante este periodo. Bien es cierto que el proteccionismo contribuyó, que la política intervencionista del Estado en aras de industrializar el país también ayudó, pero también es verdad que hubo una clase empresarial muy potente que va a coger las riendas de la economía española. Bueno, ¿y qué características tenían estos empresarios? Es verdad que no existe una definición muy clara de qué características tiene que tener un empresario, pero cuando hemos leído, Gabriel y yo, pues a todos los clásicos para hacer nuestros trabajos, a Cantillon, a Schumpeter, a Baumol, pues parece que tiene que tener iniciativa, riesgo y oportunidad. Pero leyendo el otro día una biografía en otro libro de empresarios de Carceller, que no sé si Carceller habría leído a estos sabios, pero Carceller dice perfectamente que la fórmula del éxito tiene que tener 3 bases: iniciativa clarividente, audacia y tenacidad. Y yo creo que los empresarios del primer tercio del siglo XX la tuvieron. En este libro se ven valores como el trabajo, el esfuerzo, el arrojo, también la suerte y, ¿por qué no vamos a decir, a veces prácticas dudosas? Pero esto también tiene un aliciente para que el libro se lea, porque el morbo vende, hay que reconocerlo. Vamos a ver, yo creo que se lo dije a Manuel en un café en Badajoz, que la vida de algunos empresarios da para hacer una serial de Netflix. O sea, la vida de Carceller, la de Echevarrieta, y bueno, y aquí no está recogido, pero falta el tercer vértice del triángulo, que es March. Entonces, Juan March, Echevarrieta y Carceller, que entre ellos tuvieron un triángulo empresarial también interesante, es una auténtica serial de Netflix. O sea, espías, anglófilos, germanófilos, o de los dos bandos en función de cómo fueran los intereses. La verdad que está tremendamente divertido. Bueno, ¿y quiénes eran los empresarios del primer tercio del siglo XX? Pues el trabajo que presentamos Gabriel y yo, están todos los que aparecen en el libro, pero muchos más. O sea, además de los que aparecen en el libro, pues en nuestros datos están los Aznar, los Godoy, los Albal, los Mau, los Mat, los de la Sota, y lo que hemos hecho es comparar cómo eran estos empresarios con sus homólogos ingleses, franceses y escoceses, con lo cual hemos juntado a estos apellidos pues con Royce, con Barbour, con Tate, con Lacoste, con Citroën, con Walker, con Lipton, para ver si los empresarios españoles eran como sus homólogos europeos o no eran. Bueno, y entonces ahora lo que voy a hacer es pintar, bocetar cómo era el empresario español. Lo primero que quiero decir que eran varones. Es verdad que en el libro no aparece ninguna mujer. También es verdad que en la historia empresarial de España ha habido algunas, no muchas, pero sí algunas, probablemente en una época más tarde, pero es verdad que tenemos a Carmen Vidal, que fue la fundadora de Germain de Cappuccini, a Dolores Cortés, a Ángela Roca, la hermana de Roca, que parece que de los hermanos Roca quien llevaba el negocio era la Ángela, o algunas viudas que tuvieron que tirar adelante con el negocio, como la de la casa, o es verdad que aunque no sean famosas, hay biografías de empresarios que no se entienden sin sus mujeres, la de Lara, la de Celestino Aznar, que son los de las medias Marie Claire. La idea fue de su mujer y dijo, Celestino, tenemos que hacer medias, así que... por tanto, bueno, pero el perfil de los grandes empresarios españoles es un varón, hecho a sí mismo,
Es decir, la mayor parte de los empresarios españoles partieron de cero, no tenía, y de clase, y su origen social es clase media. Contrariamente a lo que podamos pensar, los grandes empresarios españoles no eran de una alta clase, eran de clase media, tampoco de clase baja, clase media. Y sobre todo lo que tuvieron es un empuje emprendedor desconocido hasta entonces. Es verdad que en este momento se produce un cambio tendencial respecto a los empresarios del siglo XIX y lo que les va a permitir es iniciar la revolución industrial. Para que os hagáis una idea de la muestra que tenemos es de más de 1.300 empresarios por este periodo, 200, casi 300 son españoles. Bueno, pues de estos 300, 2/3 se dedicaron a la industria, a las actividades industriales, lo que esto nos da una idea de que ellos ya se habían montado en el carro de que España tenía que industrializarse y hacer lo que ya Europa llevaba tiempo hecho. Y contrariamente a lo que se piensa, siempre se ha pensado que el gran crecimiento de la economía española es a partir de los años 60, y es verdad, no voy a ser yo quien lo discuta, pero existe el mismo número, el mismo porcentaje de grandes empresarios dedicados a la industria en los años 30 que en los años 60. Si uno traza la gráfica, es lo mismo. Lo que pasa es que en medio estuvo el bache de la guerra civil y de la posguerra y la autarquía. Yo me imagino que el destino de España hubiera sido muy distinto si esta tendencia que habíamos empezado, que ya nos habíamos montado en este cohete de modernización y de industrialización, ¿qué hubiera pasado si no hubiéramos tenido esos 20 años de décadas perdidas? Y es una idea que me gustaría recalcar porque enlaza con el crecimiento económico que también. Bueno, y hasta aquí más o menos nos parecíamos muchos a los europeos, es decir, no nos diferenciábamos de ingleses, de franceses, bueno, con algunas cosillas, pero estábamos más o menos en la línea. Pero sin embargo los empresarios españoles son muy diferentes a sus homólogos europeos en dos cosas: en su nivel educativo y en su especialización sectorial. Vamos a ver, los empresarios españoles eran o muy educados, la mitad tenía estudios universitarios, fundamentalmente carreras jurídicas o carreras técnicas, o no tenían ninguna cualificación. Están totalmente polarizados. Mientras que los ingleses, solo el 30% y fue a la universidad, pero el 50% tenía estudios medios. Y además de eso, y ahora volveré a retomar, enlazar esta idea con la que voy a decir a continuación, y nuestros empresarios se especializaron en sectores tradicionales. Es decir, no destacaron por su proclividad a la innovación. Se situaron pues, en la industria agroalimentaria, en la construcción, en el textil, es decir, en sectores con un índice tecnológico muy bajo. ¿Y por qué? Bueno, pues Gabriel y yo, que hemos estudiado este tema mucho, creemos que la causa está en la educación. No en la falta de ella, porque había muchos empresarios con muchos estudios, sino en la inexistencia de una educación secundaria que enseñara conocimientos técnicos que pudieran ser aplicables a la industria. Yo creo que con esta educación técnica los empresarios podrían haberse introducido en actividades de mayor esfuerzo tecnológico y sobre todo la mano de obra podría haber sido una mano de obra mucho más productiva. Y esto es lo que nos diferencia con los ingleses, con los franceses, y probablemente por esto nuestra revolución industrial no fue tan profunda como la de estos países. Entonces es que creo que las deficiencias están en el sistema educativo español, que la enseñanza secundaria históricamente, pero tampoco en la actualidad, y aquí hay expertos que lo pueden argumentar mejor que yo. Los planes de la enseñanza secundaria en España no se han tomado teniendo en cuenta las necesidades de la sociedad. Y la secundaria nunca se ha considerado un fin en sí misma, sino un medio para llegar a la universidad. Porque es verdad que en la clase empresarial española no faltaron ingenieros, sino lo que faltaron fueron técnicos de grado medio. Y aquí enlaza con una cita que voy a leer, que no es de nuestro capítulo, es del capítulo de Santiago López y Álvaro González, que estudian el caso de la hispano-suiza de aviación, y dicen que la creatividad tecnológica se puede dar en determinados nichos en economías emergentes, pero lo difícil es implementar con éxito estos avances en los sistemas de producción, y para ello es necesario un aumento del número de técnicos en España. En España la economía modernizó lo tradicional, pero la modernidad no consiguió que los nuevos sectores sustituyesen a los tradicionales. Yo creo que la cita corrobora lo que Gabriel y yo hemos dicho tantas veces, y el ejemplo por excelencia es Mark Birkin.
que es uno de los grandes genios de este primer tercio, Marc Bittke, al que aparecen 2 de los capítulos de este libro, porque él fue el ingeniero de la Hispano-Suiza y aparece en el capítulo de automoción que ha hecho Raúl y en el capítulo de aviación que han hecho Santiago. Y Álvaro fue un genio, construyó motores avanzadísimos para su época, pero al final la empresa, que era una empresa española, acabó trasladando su sede a Francia y acabó haciendo coches de lujo, porque en España no encontró ni mano de obra cualificada para poderlos producir, pero es verdad que España tampoco tenía mercado para poder haber comprado el equivalente al Forte americano. Bueno, ¿y qué más sabemos de nuestros empresarios? Bueno, pues está claro que los empresarios reciben una recompensa monetaria, que es el beneficio, para esto está. Pero también es verdad, como ya señaló Schumpeter y Baumol, que también pueden recibir otro tipo de recompensas no dinerarias, como el poder, el reconocimiento, el prestigio social, o rentas de tipo monopolístico mediante la obtención de privilegios fiscales. Esto es lo que se denominan actividades improductivas. Bueno, pues los hombres de negocios españoles, que fueron tremendamente emprendedores, que llevaron a cabo la industrialización, también supieron tejer muy bien redes empresariales. La repetición de los nombres en los consejos de administración era total, el magnífico capítulo que nos precede al nuestro lo cuenta, pero lo resume perfectamente una frase que dijo Indalecio Prieto y que además aparece citada 2 veces en el libro, nosotros y Garrués y su equipo, pero dice esta frase que también la voy a leer porque me parece muy ilustrativa. Porque no parece sino que en España no hay más plantel de hombres capaces en la vida de los negocios que estos 30 o 40 señores que lo manipulan todo. Es decir, Prieto decía que había menos de 50 empresarios que controlaban todos los grandes negocios en España. Es verdad que más de 1/3 de nuestros empresarios perteneció a algún lobby, a alguna asociación empresarial, bien de tipo local, bien de tipo nacional. Pero además y sobre todo a los empresarios españoles les encantaba la política. Y más de la mitad de los empresarios españoles entraron en política. Bien en política local, o lo que más les gustaba era ir al Congreso o ir al Senado. Allí ellos se sentían muy cómodos porque entendían que era el lugar perfecto para defender sus intereses. Y además muchos de ellos cultivaron amistad, negocios con la monarquía, y el caso de Mateu es un ejemplo. Pues parece que los empresarios usaron su influencia política bien activa o bien entre bambalinas para conseguir beneficios para sus empresas, bien consiguiendo protección arancelaria o bien firmando contratos con el Estado. Los ejemplos individuales que aparecen en este libro lo atestiguan. Pero también hay que decir que esta excesiva dependencia del Estado como principal cliente llevó a la ruina a muchos negocios. Bueno, también es verdad que los empresarios podían encontrar la recompensa en el prestigio social, y esto sería pues haber obtenido un título nobiliario. Pues bien, contrariamente a lo que se piensa, los empresarios españoles muy pocos llegaron a ser nobles. Frente a los británicos, más de la mitad de los británicos fueron ennoblecidos. El 30% de los empresarios escoceses fueron ennoblecidos. Los franceses, que no podían ser ennoblecidos porque es una república, pero consiguieron la Legión de Honor también un 30%. Pues en España, solo el 9% de nuestros empresarios era noble y muchos de ellos ya eran heredados, eran títulos antiguos. Alfonso XIII ennobleció a muy pocos empresarios, quizá porque pensaba que ya les había dado demasiados negocios y dice, ya con esto chicos tenéis más que suficiente. Y es verdad que Mateu fue, a pesar de ser muy amigo del rey, rechazó el título nobiliario que le quería otorgar Alfonso XIII. Bueno, espero haber sido capaz brevemente en mostrar cómo eran los empresarios del siglo XX, del primer tercio del siglo XX. Es verdad que fueron pioneros. Asistimos a la eclosión de un grupo de empresarios extraordinario que iniciaron el proceso de industrialización y de modernización de nuestra economía. Hubo grandes empresarios, muchos fundaron sagas que aún perduran en la actualidad, que tuvieron una visión y un espíritu emprendedor comparable, incluso al mismo nivel que sus homólogos europeos, que contribuyeron mucho al proceso de industrialización español, pero que es verdad que la guerra civil truncó esta carrera que habíamos
iniciado, y es verdad que muchos de ellos supieron sobreponerse a las condiciones tan adversas, volvieron a montar sus empresas y volvieron otra vez a participar en el ya gran crecimiento de los años 60 en nuestro país. Pero también es verdad que supieron tejer muy bien sus redes de intereses. Controlaron los grandes consejos de administración, entraron en política, crearon grupos muy potentes de presión y obtuvieron pues grandes ventajas que seguro que contribuyeron a mejorar sus cuentas de resultados, aunque aquí tenemos ejemplos de algunos que mejor les hubiera ido no juntándose tanto, pero bueno. Por lo cual yo creo que estamos ante una generación con sus luces y sus sombras, con lo bueno y lo malo, pionera en el inicio de la revolución industrial, con una escasez de formación técnica, quizá con demasiados intereses ajenos al mundo empresarial, pero yo creo que como spoiler del libro ya está bien, porque lo que quiero es que lo leáis, así que yo creo que ya has hecho un spoiler demasiado largo, y muchísimas gracias, y de verdad que animo a leer el libro porque es un libro que está muy bien escrito, es muy interesante y yo creo que podéis pasar un rato muy agradable. Y me he extendido, pero no mucho. Bueno, gracias Gloria. Con estas dos intervenciones creo que se enmarca muy bien donde iría la tercera parte del libro, que es la que se centra ya específicamente en casos concretos de empresarios, de empresas y bueno, obviamente no voy a hablar de todo ello porque sería imposible y además no me quiero extender tampoco demasiado, solo poner dos ejemplos de los que se trabajan en el libro, por ejemplo el de Demetrio Carceller y el otro ejemplo que es el que trabajo yo, pero también trabajan Santiago López y Álvaro González, que es el de Damián Mateu y de Hispano-Suiza, que es sumamente interesante y que además encima lo tenemos ahí en la portada del libro. En el caso de Carceller, una figura muy poliédrica, una figura además también bastante controvertida, pero es una figura que en el libro permite adentrarse profundamente en todo el tema de la industria energética, de la industria petrolífera. Y además es un personaje que, como decía Gloria, también está íntimamente relacionado con el poder, con esas redes empresariales, pero también con la instrumentación recíproca, con el Estado. Un hombre que además se corresponde muy bien con esa idea que ha marcado Gloria del empresario hecho a sí mismo. Un hombre que empieza en los suburbios de Barcelona y que sin embargo aprovecha la oportunidad que tiene para trabajar para fundar la CAMSA con el encargo que recibe durante la dictadura de Primo de Rivera, como todos sabemos, en el 29, cuando se produce esa nacionalización de todo el negocio del petróleo. Y él es uno de los grandes nombres, también en el libro aparecen otros grandes nombres que están relacionados con la industria petrolífera. Juan Zamora en su trabajo, en este caso sobre la industria naviera, también explica la relación que hay con el petróleo y con otra serie de personajes y de grandes empresarios que creo que son sumamente interesantes. Se pone de manifiesto las buenas intenciones que hay con el monopolio de petróleo para conseguir desarrollar toda esa industria energética y petrolífera en España, que andando el tiempo y andando el siglo XX y el siglo XXI encima hemos visto cómo se ha convertido en una industria además puntera y muy internacionalizada, ¿no? Pero claro, era una industria que presentaba muchos problemas en ese primer tercio del siglo XX y después en las décadas posteriores, como la falta de petróleo, y encima tener que abastecerse de petróleo en un contexto como el de los años 30 tan tremendamente proteccionista. Tampoco el país tenía una capacidad específica para el refinado del petróleo, y claro, eso va a ir exigiendo una serie de mejoras, una serie de cambios, el surgimiento de CEPSA, y dentro de todo ese entramado nos encontramos esa figura tan interesante, ¿no? Ese empresario tan vivaz, capaz de buscar su influencia en el mundo político, en el mundo económico, en el mundo internacional, en los mercados internacionales para traer el petróleo a España, como era el caso de Carceller. Yo creo que los autores de este capítulo, que son Manuel Peña y Francisco Contreras, no lo he dicho y es lo primero que debía de haber dicho, pues creo que
explican muy bien, desde un punto de vista biográfico, más centrándose en la figura del propio Carceller como empresario que en las empresas en las que estuvo participando. Creo que explican muy bien cómo se fue desarrollando todo ese sector, los problemas que tuvo y lo importante de las personalidades que están detrás, como el caso del propio Carceller, que están detrás de toda esa iniciativa. En el caso de Mateu, bueno, en principio solo de Damián Mateu, el fundador de Hispano-Suiza, en principio solo pensaba que hubiera un capítulo en el libro, pero hablando con Santiago López y después Santiago poniéndome en contacto con Álvaro, pues vimos que ellos tenían unos intereses bastante similares a los míos. Lo que pasa es que a mí me interesaba fundamentalmente el estudio de Hispano-Suiza desde un punto de vista de la industria automovilística, pero también de lo que es el propio estudio de la organización empresarial y las estrategias empresariales que se tejen en torno a esa gran compañía. Al final, aquí yo creo que ha quedado bastante balanceado en el sentido, lo que aparece en el libro, en el sentido de que, bueno, por un lado se trabaja la industria de la automoción, por otro lado se trabaja el aspecto de la aeronáutica y de los motores de aviación de Hispano-Suiza, que son tremendamente importantes. El ejemplo de Mateu, la verdad, es un hombre que no era un ingeniero, un hombre que estaba licenciado en Derecho, pero que tenía una visión de los negocios absolutamente impactante. Bueno, quiero agradecer en primer lugar, que además tenemos aquí a la archivera del archivo de Hispano-Suiza, lo amables que han sido conmigo, dejándome ver tantísimos documentos, tantísimas actas, bueno, una información impresionante que hay en ese archivo y que además está accesible. Gracias a esa información, pues pude percatarme de la visión empresarial que tenía Mateu, que no solo trabajó en Hispano-Suiza, sino que además tuvo otros muchos proyectos que merecería la pena, algún día quizá lo haga, recomponer toda la red empresarial que desarrolló, que es sumamente interesante. Pero en el caso de Hispano-Suiza, viendo las actas del Consejo de Administración, viendo la documentación de la compañía, lo primero que salta a la vista es la visión de futuro que tenían. En la constitución de la empresa ya ven clara y contundentemente en 1904 el futuro del automóvil como un medio de locomoción que sería imparable y que sería, ellos dicen, si mal no recuerdo, que sería que era tan importante para la vida moderna que se estaba desarrollando a principios del siglo XX. Claro, en el caso de Mateu también tenemos la otra gran figura del ingeniero, el genio de la ingeniería a nivel mundial, como es Mark Birkigt, que Mateu, la verdad, creo que le dio un entorno muy adecuado en la empresa para poder desarrollar una tecnología tremendamente puntera. Resulta increíble cuando uno se acerca yo soy historiador, pero me encanta la tecnología de la automoción, ¿no? Por sí misma, la tecnología de ingeniería. Cuando uno se acerca a los grandes logros que Hispano-Suiza fue desarrollando en los motores y en los coches, resulta absolutamente impactante ver cómo soluciones técnicas como el servofreno, que hoy nos ayuda a todos a frenar nuestros coches, se lo inventó Mark Birkigt y se aplicó en coches españoles. Pero no solo eso, soluciones como el motor de aluminio, que lo utilizarán en la aviación, pero también en los coches. Hoy en día, los mejores coches del mundo, los que tienen mayor rendimiento y los que más duran, son los coches hechos con motores de aluminio, que es un motor que no se rompe, ¿no? Buena parte de la industria japonesa actual utiliza esa tecnología para los motores y por eso son tan duraderos. Y resulta absolutamente increíble cómo esa tecnología se está implantando en una empresa española. Más increíble aún es ver cómo Hispano-Suiza ve un nicho de negocio tremendo en los motores de aviación durante la Primera Guerra Mundial y desarrollan ese primer motor de aluminio que todos los ingenieros de la época pensaban que iba a fracasar, que eso se iba a romper, que eso era muy frágil, hasta que se demostró que era el motor menos pesado, con más rendimiento y el motor que menos gripaba, hablando en términos de los ingenieros. Y resulta todavía más increíble saber que Hispano-Suiza hizo 50.000 motores de aviación, no a ellos, sino la empresa y también otros motores que se hicieron bajo licencia, y que la guerra en el aire, la Primera Guerra Mundial en el aire la ganan los aliados gracias a motores españoles, hispano-suizos, hechos en Francia, en España y también hechos en otras partes del mundo. Pero la verdad es que el ejemplo de Mateu no solo queda ahí, no solo es un ejemplo que uno pueda decir, bueno, es sorprendente desde un punto de vista tecnológico, es que el desarrollo de la empresa es absolutamente increíble. Las estrategias de marketing, las estrategias
por ejemplo, yo siempre que le explico a los alumnos en clase, ¿no?, las estrategias contra el proteccionismo de la industria automovilística norteamericana, en el caso de Ford, que monta sus plantas de producción en Europa, o la General Motors, que se compra la Vauxhall y la Opel y fabrica coches en Alemania, evitando así el proteccionismo. Siempre les pongo, bueno, últimamente les pongo el ejemplo de Hispano-Suiza, como Mateu hace exactamente la misma estrategia. Él le estaba vendiendo los motores de aviación al gobierno francés, y el gobierno francés, en ese entorno proteccionista, ya empezaba a ponerle unas trabas tremendas. Bueno, pues monta una fábrica increíblemente grande a las afueras de París, y que se convertirá además en el origen de buena parte de la potencia aeronáutica que después va a tener Francia, ¿no?, ya andando el tiempo, andando el siglo XX. Como digo, en el libro, en el capítulo mío, analizo también todo lo que es la estructura empresarial de Hispano-Suiza. Creo que he conseguido, reuniendo muchísimas piezas del puzzle, hacer una idea de las grandes divisiones en las que se divide la compañía, una compañía además internacionalizada, una compañía que, entre comillas, le voy a poner muchas comillas, que llega a tener bastantes rasgos chandlerianos, realmente, que internaliza muchísimas actividades, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que, bueno, es un ejemplo más del resto que aparecen en el libro, que yo creo que son sumamente interesantes y que bueno, demuestran hasta qué punto estos empresarios fueron pioneros, con sus luces, con sus sombras. También en el caso de Carceller, también en el caso de Mateu, hombre, la relación con el poder es inequívoca, ¿no? La portada del libro es inequívoca, ¿no? Ahí Alfonso XIII en jarras con su bombín, al lado de Mateu, al lado de José Gallar, uno de los grandes miembros del Consejo de Administración de Hispano-Suiza y de otras muchas empresas también. Y bueno, yo creo que y la tecnología, ¿no?, del motor Hispano-Suiza ahí en primer plano. Claro, habría que profundizar un poco más en esto, habría que reflexionar, y la verdad es que de hecho he empezado ya a trabajar esta línea para otros trabajos, de hasta qué punto estas empresas podían sobrevivir sin tener una relación muy directa con el poder. Porque recuerdo, por ejemplo, los estudios de Elena San Román, en el caso... Creo que tiene un artículo muy interesante donde habla de la industria japonesa, y donde habla de cómo la industria automovilística japonesa se acaba convirtiendo en una mega industria gracias al apoyo al apoyo directo del gobierno japonés, que es la empresa japonesa Mitsubishi y... ¿cuál es la otra? Bueno, aquí otra, da igual. Se acaban convirtiendo en los únicos proveedores del Estado, claro, y estas empresas, al convertirse en los únicos proveedores del Estado, que les hacía una cantidad de pedidos tremendos, tuvieron que convertirse en empresas con sistemas de producción, en cadenas, sistemas de producción enormemente grandes. Claro, en el caso de Hispano-Suiza también tuvo esa relación en el caso con Alfonso XIII y con todo lo que son los gobiernos de la Restauración. De hecho, encontramos a políticos en las listas de accionistas de la empresa, encontramos a muchos políticos que están en la lista de accionistas y también en el Consejo de Administración. Entiendo que en este momento del siglo XX era una estrategia de supervivencia empresarial y de crecimiento empresarial que ahí está, ¿no? Y que era, al menos, supongo que en Europa será algo bastante más común de lo que nos pensamos. Bueno, son temas polémicos que además yo creo que son interesantes, porque en el libro aparecen, al estudiar distintos empresarios, esos temas aparecen, el tema de la instrumentación recíproca y esa relación con el poder, esas redes de influencia, ¿no?, esas redes empresariales que pueden parecer, hoy en día, claro, nos parecen tan deleznables, ¿no?, tan poco democráticas, pero claro, en la España del primer tercio del siglo XX tampoco podemos caer en un anacronismo, ¿no? Es que estábamos en la España de la Restauración y claro, ese tipo de estrategias políticas unidas a la empresa, yo creo que son inequívocas. Yo creo que sale además en muchos capítulos del libro esta cuestión. Bueno, no quiero extenderme más, creo que hemos planteado más o menos las líneas principales del libro, las ideas fundamentales que están escritas en él, y no sé si alguien tiene preguntas o quiere hacer algún tipo de debate. Tenemos hasta las 8, así que si alguien quiere hacer alguna pregunta, encantado. Perfecto. Raúl, bueno, lo que es del siglo pasado es el tren de Extremadura. Es que yo de allí y te lo quería decir en plan jocoso, ¿no? Pero es real. Lo primero que te iba a decir es que lo de Hispano-Suiza es una historia muy triste. Porque, por ejemplo, yo soy jurista y tengo la sentencia del Supremo del 8 de febrero de 2017 en la que se perdió la marca por estar inutilizada. Ahora hay dos Hispano-Suizas, ¿vale? Sí. El último coche que ha hecho Hispano-Suiza ha rodado por Barcelona y por Madrid
que tiene 1000 caballos, eléctrico, pero vale 2,5 millones de euros. No creo que mucha gente se lo pueda comprar. Bueno, a ver si hacen uno más baratito. En plan de broma, no te lo digo. Pero es así, eso es lo primero. Y lo segundo, para Gloria, que decías que por qué la industria estaba basada en sectores poco cualificados técnicamente, ¿no? Pues eso, el ladrillo, que es como ahora, que no ha cambiado nada. Y aparte de lo que tú dices, es que yo creo que el empresario español tiene una mentalidad de beneficio rápido. ¿Vale? Entonces, ¿qué te da beneficio rápido? Coño, construir casas. Eso te da un beneficio rápido, lo construyes, lo vendes, traca atrás, el dinerito rápido. Sin embargo, otras cosas, otras industrias más tecnológicas, a lo mejor requieren más tiempo hasta que tienen una buena rentabilidad, ¿no? Necesita un desarrollo, hacer un coche, pues, desde que lo haces hasta que lo fabricas, tiene muchos pasos costosos y no hay un beneficio rápido. O sea, empiezas perdiendo dinero hasta que se produce y se vende, ¿no? Y luego, por último, decíais que es que no hay mercado en España, mercado interno para tener una marca española, ¿no? Yo te pongo ejemplos de países mucho más pequeños en población que han tenido sus marcas. Bueno, ya la ha absorbido Volkswagen. Skoda, República Checa, 7 millones de personas, y tenía su Skoda antes del muro comunista, ¿no? Antes de caer en la... Y después, otro ejemplo de país también que cayó también al otro lado y siguió, era Dacia. O sea, un país, 20 millones, la mitad de España, y tenía su marca de coches y siguió teniendo. Bueno, ya la ha absorbido Renault y el otro Skoda, ¿no? Y el otro Volkswagen. Pero es así de triste este país, ¿no? Probablemente, muchas gracias por los comentarios, probablemente tengas toda la razón. Lo que pasa que es que a nosotros nos gusta meterlo todo en lo que llamamos la churrera, que es la econometría, y entonces claro, meter el análisis econométrico que a los españoles queremos beneficio rápido es complicado, pero seguro que sí, que lo llevamos en algún gen impreso, lo que tú dices. Y no me he dicho, no, me refería que en los años 30 el poder adquisitivo de la población no permitía tener un coche, un Forte. No era, pero es que en los años 30, vamos a ver, a pesar de que habíamos crecido, éramos una sociedad cuya renta per cápita estaba alejada, entonces no podíamos, o sea, aquí no se podía haber fabricado un utilitario. Entonces, claro, rápidamente fue una decisión empresarial. ¿Qué podía vender la Hispano-Suiza? Coches de lujo, hechos de manera artesanal, magníficos motores, pero probablemente el precio sería igual que el de ahora. Si lo pasamos a euros constantes, seguro que el coche que llevo ahora valdría también 2,5 millones de euros, segurísimo, a precios constantes. Además, en el caso del Forte, también en la transformación que hace Ford de la industria para producir en cadena, eso suponía una inversión de capital que Hispano-Suiza no tenía, ni mucho menos, O sea, Ford tiene que hacer ahí una inversión impresionante y claro, y en ese caso Ford está en Estados Unidos, en la primera, en la que va a ser ya la primera potencia económica mundial, tiene mercado, entonces claro, pudo hacer esa reconstrucción. Es curioso como en las actas del Consejo de Administración de Hispano-Suiza muchas veces se habla de esto. En el libro yo publico un extracto de una reestructuración que hace de los talleres Mark Birgit y hace una reorganización de los talleres que es muy chandleriana. O sea, está todo muy bien organizado, pero claro, nunca llegan a la producción en cadena. También hay muchas cifras, gracias a la documentación tan magnífica que hay, de la producción de coches, por ejemplo, en Francia, y te encuentras que en 15-20 años fabricaron 500 coches. Claro, eso sí, los 500 coches que querían tener los reyes, los príncipes, las artistas de cine, ¿no? Hay muchas fotos de las artistas emergentes de Hollywood montadas en esos Hispano-Suiza, etcétera, etcétera. Claro, Hispano-Suiza le pasa a Hispano-Suiza y le pasa a todas las marcas automovilísticas que hay en España, que hay más, y todas quiebran antes de la guerra civil. Y quiebran porque, claro, no hay un mercado, o sea, no pueden llegar a la gran producción en cadena, porque en todas las cosas no había españoles con dinero para comprarse un Forte, no. Ni personal cualificado. Ni personal cualificado. Es lo que dice en el capítulo, la frase que yo he leído del capítulo de Santiago y de Álvaro, no había personal cualificado para hacerlo. De hecho, cuando uno lee las memorias de las grandes siderúrgicas vascas o de las textileras catalanas,
tienen que importar todos los técnicos para que les pongan en funcionamiento las máquinas. Aquí nadie tenía ese conocimiento. Y hemos tenido que traer a fulanito de Lancaster y hemos tenido que traer a fulanito de no sé dónde a que pongan en funcionamiento. Pero para puestos de capataces, no estamos hablando de nadie. No había en España, no había gente con la formación técnica adecuada. Técnica media, o sea, lo que es un sistema de educación media, llámese aprendizaje o llámese como quiera, no existía. Entonces, claro, todo eso lo teníamos que importar. Claro, y tampoco teníamos una mano de obra cualificada que fuera capaz de producir. O sea, ni había mercado, ni había tampoco persona, o sea, educada para ser capaces de tener esa perspectiva. Y por eso la frase que dicen en el capítulo me parece muy bien, que España pudo modernizar lo tradicional, pero nada más. De hecho, cuando se producen las huelgas a las que antes aludía Gabriel, es curioso, en la acta del curso de administración de Hispano-Suiza cuentan que, claro, que los cargos técnicos de la fábrica de la Sagrera en Barcelona eran franceses, y con tantas huelgas, como no trabajaban y no cobraban, se volvían a Francia. Claro, esto es, entre otras cosas, aparte de intentar evitar el proteccionismo, lo que lleva a Mateu, así lo escribe en las memorias que a los accionistas, lo escribe así claramente, que son esas huelgas y esa paralización continua de la producción y no poder atender los pedidos lo que hace que la idea que tenía ya previa de montar una fábrica en Francia la lleve allí. Y se lleva la fábrica allí con 10 veces más capital que en España, ¿eh? Ahí tenéis una gráfica con la capitalización de la hispano-barcelonesa y de la francesa, y tuve que usar una escala semilogarítmica porque, claro, los datos eran muy diferentes, 10 veces más capital, ¿no? Entonces, claro, lo que dice Gloria es que es así, es que teníamos un gravísimo problema siquiera para tener obreros cualificados para trabajar en esto. Claro, eso también allí en Badajoz salió en el debate y es muy interesante. Claro, esa es una de las cosas que creo que lo preguntaba Gabriel, ¿no? Birgit, ¿por qué se queda en España? ¿Por qué sigue trabajando en Hispano-Suiza? Etcétera, etcétera. Bueno, por una serie de condicionantes, pero gran parte de las soluciones de Birgit, desde un punto de vista tecnológico, son soluciones muy simples. Y son soluciones muy simples porque así era más fácil hacerlo. Pero son geniales, o sea, son absolutamente geniales desde el punto de vista de la ingeniería. Porque claro, es que Birgit dice, bueno, ¿y cómo fabrico yo un coche si no tengo quien me lo haga? De hecho, él diseñaba hasta las máquinas que hacían las piezas de los coches. Claro, todo eso se explica perfectamente con esa baja cualificación, ¿no? De la falta de educación secundaria, que me parece un tema también que sale en el libro y que me parece un tema de una actualidad tremenda, ¿no? Nosotros que damos clase en la universidad, yo que doy clase en primero, por Dios, cómo llegan esas personitas a primero sin saber leer ni escribir. Y claro, te das cuenta de que, bueno, y la baja cualificación, ¿no? Ya no de entender ni de los conceptos más básicos. Pero ese problema en la enseñanza secundaria lo seguimos teniendo en pleno siglo XXI en este país. No vamos a hacer una traslación histórica, vale, pero ahí está, ¿no? El problema sigue, el problema persiste. Bueno, voy a hacer un comentario sobre esto de la enseñanza secundaria. Yo que conste que he trabajado a partir de la década de los años 50 y por tanto de todo esto que habláis no sé casi nada. Pero esa carencia de educación se tiene en España hasta bien entrados los años 70. Y sin embargo, el crecimiento a partir de la década de los 50 es imponente. En los 50 una tasa del 5% más o menos, y en los 60 el 6% de crecimiento anual acumulativo, ¿no? Por tanto, tiene que haber otros elementos que estén ahí. Y luego quería hacer una pregunta. ¿Habéis trabajado o habéis recogido información sobre el origen de la tecnología de estas empresas? Lo digo porque yo, trabajando precisamente en la década de los 50 y los 60, me encontré con que gran parte de los proyectos industriales importantes estaban vinculados a contratos de cesión de tecnología, sí, pero es que en eso, asistencia técnica. Yo es que, bueno, sobre esto es curioso como la tecnología de motores se proyecta desde la Primera Guerra Mundial de Hispano-Suiza, pero también algunas cuestiones desde Lizalde, y es la primera que las recoge es la industria norteamericana, que empieza a mejorar los motores utilizando simplemente, aplicando aluminio en pistones, que mejora sin tener que incorporar ningún gasto adicional, simplemente
un material en una pieza, pues ya mejoran motores que dan de rendimiento muy pobre. Esa tecnología se proyecta también en Japón, en Mitsubishi, que es licenciataria de hispano-suiza, en Wright, en Estados Unidos, y entonces se empieza a extender, ¿no? Los árboles de levas en cabezas, también el sistema que utiliza Mercedes, que es con más piezas. Lo que pasa es que aplicar la tecnología de hispano-suiza directamente, por ejemplo, la distribución, que es la clave de que la mejora del rendimiento, que son las válvulas arriba y con pocas piezas, esto no lo puede hacer cualquier fabricante. Y sobre todo, por ejemplo, Cadillac, que es el número 1 norteamericano en cuanto a producción también, y en lujo, y en coste y en inversión en tecnología, hasta 1950 no aplica esa tecnología de árboles de levas en cabeza. Estamos en el 50, estamos más de 20 años después. Entonces, y luego hay otra cosa muy curiosa, es que el consumidor normal que quiere un automóvil no necesita tecnología, es decir, él compra un producto completo, y que en España no somos capaces de generar un automóvil que sea equilibrado, que tenga un coste y un rendimiento, ¿no? Y entonces, ¿quién lo hace en Europa? Pues Fiat. El coche que más se vende es un Fiat. Italia es un país atrasado en el sentido de que no está industrializado hasta los años 20, según las estadísticas, ¿no? Pero porque ellos no invierten en tecnología, sino que utilizan una tecnología que van copiando de otros, pero lo aplican con mucha racionalidad y mucha fiabilidad, y crean productos que son completos, como Ford. Ford fabrica un motor anticuado, fíjate, fabricar un motor durante más de 20 años, anticuado, pero que lo van mejorando funcionalmente, es decir, que no se rompe, pero que es lo que la gente necesita para el día a día, ¿no? Y eso es lo que les permite seguir adelante. Y luego siguen comprando tecnología extranjera, es decir, las válvulas que aplican en el modelo A en el año 27, pues las ha diseñado un inglés, que lo que hace es permite mantener la parte de mitad del motor para abajo, igual que antes, totalmente anticuado, pero aumenta el rendimiento mejorando simplemente las válvulas, las culatas de Ricard y tal, que lo utilizan todo, hasta la propia hispano-suiza lo aplica, y también Mercedes. Entonces el problema está ahí en fabricar barato y en fabricar cosas que sean fáciles de fabricar, que sea redundante, que sean sencillas. Lo que hace España es una cosa rarísima, que es aportar ideas tecnológicas avanzadas que no se nos reconoce. Esto también es verdad, es decir, nunca le preguntes a un español, siempre nos tiraremos piedras, no, es mejor lo de fuera, no sé qué, no entendemos el porqué, pero es así. Y esa tecnología se difunde, y cuando se difunde ya se pierde. Tú has hablado de Skoda. Skoda fabricó motores hispano-suiza bajo licencia, tanto de aviación. Nada más acabar la Guerra Mundial, cuando se convirtió en un país independiente, antes formaba parte del Imperio Austrohúngaro, era la zona industrial, ¿no?, del imperio, y entonces fabricaba bajo licencia. Entonces todos aprenden a fabricar motores avanzados con tecnología española, hispano-suiza, porque se desarrolla aquí. Aunque sea suizo, nunca hizo ningún motor de explosiones cuando era jovencito y estudiaba allí en Suiza, pues no hizo ningún motor, y Suiza no destacó en nada en motores de explosión, destacaba en industria eléctrica y cosas así, pero no. Entonces esa es un poco la circunstancia española tan clarísima. Pero también es que, ¿qué ocurre? ¿Por qué puede funcionar? Y tú lo pones ahí en números, que claro se percibe. ¿Cómo con tan poco volumen de negocio puedes desarrollar una tecnología tan avanzada y tan difícil de fabricar? Tan difícil porque solo Napier en Inglaterra es capaz de fabricar eso en 1919. Y pocos fabricantes se van incorporando. Pues precisamente porque tienen un individuo que les ahorra tiempo y dinero, que es Birkin. Es tener un ingeniero que no... Ford, ¿qué hace? Pues coge a sus ingenieros de fabricación, y lo que decimos en el capítulo, que más bien lo dice la percepción de Santiago, ¿no?, dice, los tiene que retirar de la fabricación, los mete en un laboratorio, y entonces dice, pues tenemos que conseguir un bloque de motor que se haga en una sola pieza, ¿no?, cuando se hacían en tres. Entonces los mete en un sitio, claro, les está pagando, crean un laboratorio, incluso donde él ya vive, Henry Ford, en Miami, en la zona no industrializada, y entonces allí hasta que dan con la clave, ¿no? Y la tecnología realmente la están comprando, es decir, las cámaras de combustión que utilizan pues son europeas, ¿no? Las cámaras Ricard utilizan cosas de esa, y luego van avanzando. Pero y luego fíjate, cuando por fin introducen los árboles de levas en cabezas en el año 56, en el primer motor Ford,
dicen, llevamos 6 años haciendo pruebas, se lo está contando el mercado, en Mecánica Popular, por ejemplo, que era una revista en español, Mecánica Popular, claro, en inglés, pero que se extiende por todo el mundo y que se ve mucho en Estados Unidos, y dice, llevamos 6 años trabajando en esto, esto va a funcionar, porque la gente lo que quiere es fiabilidad, le da igual la tecnología. Lo que pasa es que esa tecnología les permite más potencia y menos consumo, que también le interesa al consumidor, pero lo que no quieren son averías. Entonces, Creo que Gabriel primero... Si me permitís, yo querría hacer un comentario al comentario de Miquel. Yo creo que el problema de las causas necesarias y suficientes en ciencias sociales es muy complejo. Entonces, yo creo que la educación ha tenido una importancia muy considerable en el camino de la industrialización española del siglo XX. Y Gloria lo ha puesto un poco de relieve, las cosas que nosotros hemos descubierto, no solo en este trabajo, sino en muchos otros trabajos que hemos ido haciendo, y hemos visto que efectivamente lo que dice Gloria, España ha tenido un déficit de enseñanza profesional, digamos, equivalente a la enseñanza media o media avanzada. Ahora, claro, me dices, bueno, sí, pero es que luego en los años 50 y 60, incluso antes del plan de estabilización, la economía española creció rápidamente, y en los años 60 muy rápidamente, sin que hubiera cambiado el sistema educativo. Bueno, es que, claro, el sistema educativo, las deficiencias educativas no son una barrera absoluta, pero sí son un obstáculo más. Entonces, es verdad que lo que ocurre a partir, digamos, del 1950-55, es que España se incorpora al enorme boom mundial y europeo a trancas y barrancas, y cuando después de las enormes tensiones que esta incorporación implica en los años 50, por fin algunos economistas y algunos políticos un poco ilustrados se dan cuenta de que si se quitan unas cuantas trabas, entre otras las elementales de trabas al comercio exterior, etcétera, pues que la unción al carro es mucho mayor y el crecimiento será mucho más rápido, y es lo que tiene lugar. Ahora, yo creo que si hubiera tenido España unos técnicos de grado medio, etcétera, pues probablemente hubiera crecido todavía más rápidamente. Aquí tenemos, bueno, tú mismo, Miquel, pues yo, si no recuerdo mal, porque hace mucho tiempo que no te leo, pero te he leído. A lo mejor has cambiado de opinión, pero yo me acuerdo que en tus trabajos se veía que en la balanza tecnológica española exterior era tremendamente deficitaria entre los años 50 y 60, y en cierto modo pues tiene mucho que ver con esto. Aquí tenemos a José María, que es una autoridad en materias relacionadas a esto y que probablemente tenga algún comentario que hacernos, que yo te sugiero que, vamos, que también y haberte leído a ti, tus trabajos sobre patentes también muestran que España ha ido tecnológicamente un poco a remolque. Lo que decía Gloria hace un rato, que España resulta que invierte más en lotería que en I+D, ¿no? Pues hay toda una serie de elementos retardatarios, aunque claro, cuando el impulso es tremendo y cuando la recuperación, la marea, que hemos estado haciendo un libro y hemos hablado mucho de esta cosa de la marea, que es una frase que al final no era de Kuznets, sino que era de John Fitzgerald Kennedy, y eso es decir, cuando la marea sube, todos los barcos suben, ¿no? Bueno, eso es lo que me parece, o el comentario que me suscita tu comentario, Miquel. Es una sugerencia, o sea, es una cosa que se me acaba de ocurrir. Vamos a ver, un cambio importante que se produce a partir de los 50 es un aumento notable del tamaño de las generaciones. En esa época, yo nací en el 51,
los que llegábamos a estudiar en la universidad debíamos ser algo así como el 1,8% o 2%, y no sé si llegaríamos, del total de los nacidos. Bueno, pero claro, si nacen muchos, el tamaño de los que llegan, a esos niveles de cualificación es más grande, y eso puede ser un factor que haya influido, porque curiosamente cuando eclosiona la educación secundaria, el país se desindustrializa. O sea, a partir de la crisis de los años 70. No puede ser Bueno, una a coincidencia. lo mejor he dicho demasiado. No puede ser una coincidencia. No creo que haya una relación de causa-efecto. Bueno, no lo sé. Yo simplemente he hecho Porque una... la desindustrialización es un fenómeno que, aparte de que ya lo había previsto Claro. Colin Clark hace muchísimo tiempo, pero acertó, y es verdad pues que llegaba un momento en que la producción industrial, cuando los niveles de renta son muy altos, la demanda de productos industriales alcanza un techo y se estabiliza, y en cambio la demanda de servicios continúa creciendo. Y entonces, bueno, pues eso le ha pasado a España, probablemente de todas maneras Demasiado pronto. demasiado pronto. Eso es posible. Pero bueno, eso es una cosa que yo no conozco, que nadie se haya metido en esta cuestión, y es un problema que tendría mucho interés y que nos lo hemos encontrado muchas veces, que la industria española realmente es verdad que crece, pero que también toca techo rápido, y nos encontramos con la industrialización casi antes de José Luis quiere decir algo, es el gran paladín de la industrialización. La reindustrialización. La semana que viene, Miquel Buesa y unos cuantos colegas vamos a sacar un libro sobre políticas industriales. La historia, pensando que todavía tienen futuro las políticas industriales, y que además la industrialización es imposible sin políticas industriales. Eso se estaba refiriendo un poco Miquel. Y quizás el factor que ha faltado un poco aquí, o sea, que yo he echado en falta, porque los empresarios Porque no la solitos... había, porque es que no la había, yo creo. Los empresarios solitos no llegan muy lejos, sobre todo en industria. Entonces, bueno, en esos años de despegue que vosotros abordáis, y seguro que muy bien, estoy usando leer el libro, pues empezaba a haber políticas industriales, porque Maura, a partir de 1907, las ha lanzado. Antes hay proteccionismo, pero también hay compras públicas, por ejemplo, desde Maura, que eso es lo que Elena San Román pues, cuenta del caso japonés, y que ayudó mucho a la industria japonesa, al despegue. Y aquí hay un congreso del automóvil en 1926, donde Hispano-Suiza, por ejemplo, que seguro que lo has leído, pues pide compras públicas. Sí, Eso, pide más. pide compras Ahora públicas. Suiza tenía compras públicas, pero pide más, claro. Pero pide un programa, bueno, y a partir de ahí se crea una comisión del motor y del automóvil, pues para hacer esas compras llega públicas, tarde ya. pero quizás llegue tarde, pero también es que hay pocos recursos. También es que la Hacienda española es muy pequeña para hacer compras públicas, No, pues, el que gastar problema es mucho que dinero. compra mucho fuera. Se ve en el ejército se ve mejor. Primero el ejército, se crea una fábrica, la Hispano, presionado por los gobiernos. Cuando hablamos de esas relaciones que llegan Romanones y Dato, y van allí a Barcelona, y eso está en los consejos de administración. No, lo que pasa es que, pero para terminar, De esas cosas. os aconsejo que leáis el libro, porque ahí lo Políticas tratamos desde Maura hasta el final del siglo XXI. No, tú estás en la crisis, que es lo que conoces bien, la crisis industrial, la desindustrialización. Entonces, bueno, lo que pasa aquí es que esas políticas luego van cogiendo cuerpo, y la verdad es que en el franquismo es cuando las políticas industriales son más serias. Claro. Entonces, buena parte de la industrialización del franquismo pues se explica porque las políticas industriales eran serias, o sea, así de sencillo. Que, en fin, algunas cosas... Más potente. Potentes, sí, vamos. A eso me Hubo refiero. sus fracasos, ¿eh? Sí, pero vamos a ver, pero que es un factor que sin duda ayuda a entender la industrialización, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Y entonces luego, ¿qué pasa? Eso lo has contado tú muy bien, en fin, lo cuentas en el libro estupendamente, va a salir la semana que viene. Pues ahí se va abandonando todo eso y la industria se derrumba. Y entonces, bueno, tenemos otras cosas, tenemos el negocio inmobiliario, que es una cosa estupenda, sobre todo para unos pocos, y tenemos la especulación varia, tenemos el turismo, tenemos muchas cosas, pero no tenemos industria.
Eso. ¿Tú quieres decir más? No, que no has venido a vender tu libro. Que hoy vendemos este. Pasaron la ficha, pasaron la ficha. No quiero aguar la fiesta porque tenemos que cortar porque son casi las 8, pero había una pregunta ahí hace un montón de rato. Sí, pero lo hemos interrumpido. Pero la última, desgraciadamente, no podemos seguir. Perdón por la hora, que lo estaba contemplando y veía que no... pero sí me gustaría, si me permiten, 3 comentarios rapidísimos. El primero de todos, darle las gracias por el libro, porque es dar voz y conocimiento a todas las personas que probablemente en el mundo empresarial español no conocemos de dónde venimos, y ayuda, y creo yo, a motivar a probablemente los nuevos estudiantes y las nuevas generaciones a verlos un poco más como, si no ídolos, personajes en los que fijarse para intentar desarrollar vidas, si no iguales o similares, paralelas, y que signifiquen pues de alguna manera crecimiento y algo positivo para la sociedad en general, ¿no? Esto lo digo un poco en consonancia también con la problemática que estabais intentando como explicar respecto a si es un tema pues educacional, lo que implica la traba para que eso no se produzca, seguramente que es un elemento importante, si lo comparamos con otros países, etcétera, etcétera, pero yo siempre lo pienso un poco en sentido positivo, ¿no? Creo que el factor español radica más, y estáis luchando con vuestro libro contra eso, en que callamos a la gente que hace bien las cosas en España. Muchas veces el triunfador español lo es porque se ha valorado en el extranjero antes que nosotros mismos en nuestro país. Es decir, no es que no existan, es que nosotros mismos los españoles nos valoramos, cuando en otros países los engrandecen a los suyos y a los nuestros que se han tenido que ir fuera. El caso de Hispano-Suiza, Es un una ejemplo empresa clarísimo, puntera a nivel mundial Pero haciendo muchos motores, casos, pero muchos casos. nadie conoce. Aquí es Smartvic, tú haces esto y nadie sabe quién es Lo Smartvic. llevo a la actualidad. No podemos ser un país donde a un señor como Mancio Ortega estemos criticándole. Por ejemplo, Eso es un ejemplo clarísimo. Un ejemplo clarísimo. Y termino con una cosa, lo digo por el tiempo, que por favor discúlpenme. Este martes ha estado el señor Al Gore, vicepresidente de los Estados Unidos, Premio Nobel de la Paz, como saben, Premio Príncipe de Asturias, en Madrid, un poco relacionado con el tema del cambio climático. El martes dio una conferencia excepcional en la Mutua madrileña, invitado por un grupo de empresarios españoles, extremeños, por cierto. Sí, señor. Y bueno, pues dentro de lo que era la presentación muy directamente ligada al tema del cambio climático, donde por cierto hace mención fundamentalmente al capítulo económico y empresarial, donde los empresarios mundiales hoy ya no se deben, por lo menos, fijar fundamentalmente en el beneficio económico, sino precisamente la cumbre climática lo que está es diciendo o hablando de cuál puede ser el mayor de los problemas de la humanidad en los próximos tiempos, pero quería hacer mención especial nuevamente al capítulo español. Es decir, no sé si a lo mejor un poco por aplauso fácil, teniendo un quórum español en el sitio de convenciones, pero nos puso por las nubes a los españoles, porque hemos sido el país que ha solucionado el problema de Chile para desarrollar la cumbre, por un lado. En un mes. En un mes. Muy rápido y de una manera excepcional. En segundo lugar, somos la segunda potencia a nivel mundial en el desarrollo de las energías limpias, que tienen mucha tecnología a aplicar. Porque montar un parque eólico o montar un parque solar, pues hay que montarlo también. A lo mejor no es tan sofisticado como hacer las piezas o los motores de un coche, de un avión, pero tiene su formación y tiene su desarrollo. Y creo que no somos capaces de valorar lo que hacemos, no ya en los siglos pasados, sino en este mismo siglo y en la misma actualidad, los españoles, por el desarrollo de los capítulos empresariales y económicos a nivel mundial, y que son fundamentales e importantes. Tiene que venir un vicepresidente de los Estados Unidos, Premio Nobel de la Paz, a reconocerlo y a darnos las gracias de manera pública. Gracias. Gracias a todos por venir, la verdad es que creo que nos quedaríamos hablando un par de horas más, porque además los historiadores pues somos así de habladores, no podemos evitarlo. Así que nada, muchas gracias por haber venido y gracias a García Pons por cedernos este espacio tan magnífico para esto.